¿cómo están? Qué gusto saludarlos otra vez aquí en Expert TV a través de Envisión Coaching para la Vida. Y hoy tenemos un programa súper interesante. Van a ver qué padrísimo. Tenemos a Elvia, nuestra invitada de hoy. Ahorita las voy a presentar. Pero también tenemos en la línea al socio. Socio. Bienvenidos a Envisión Coaching para la Vida. Hoy no puedo estar yo ahí con esta magnífica invitada y tampoco con Eugenia, pero estoy seguro que no me van a extrañar porque esas dos mujeres son poderosísimas. Pues Pablo se nos va de viaje, va a España a hacer unos talleres del modelo Interenvisión, así es que pues va a estar muy ocupado trabajando y mientras aquí estamos nosotros. Aquí trabajamos. Al pie del cañón, ¿verdad, socio? Claro que sí, disfruten mucho. Socia, te dejo en manos de una de las mujeres que yo más quiero, porque es una luchadora por los derechos, porque es una mujer que ha roto barreras, es una mujer que tiene una vida con visión como nos gusta. Muchas felicidades y gracias por acompañarnos, Elvia. Gracias, Pablo, gracias por la invitación. Buen viaje, bueno, socio. Gracias, aquí las voy a empezar a ver y por supuesto ahí les voy comentando. Gracias, Órale. bye. Bye, buen viaje. Gracias. Bueno, pues ahora sí, estamos aquí con Elvia González del Pliego Dorantes. Hoy ella es la coordinadora del programa de Género e Inclusión en la Universidad Iberoamericana. Les voy a leer su semblanza. Ella es licenciada en Relaciones Internacionales por la Ibero. Es maestra en Educación con especialidad en Comunicación Intercultural por el TEC de Monterrey. Es maestra en Igualdad y Género por la Universidad Jaume I de España. También es doctoranda en el doctorado interdisciplinar en Estudios de Género en la línea de investigación de Género, Economía, Derecho y Políticas de Igualdad, también de la misma Universidad Jaume. Empezó su carrera profesional, imagínense, como jefa de Departamento de Comercio Exterior en la CNIB y ha ocupado cargos directivos en la Secretaría de Comercio y en la SECOFI, pues, en Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, en el Instituto Mexicano del Seguro Social. También ha colaborado en 2 cargos de dirección en el Programa de Apoyo para el Estado de Derecho en México, que fue financiado por la Agencia de Cooperación para el Desarrollo de los Estados Unidos de Norteamérica y el proyecto satelital México-Estados Unidos. Fue también encargada de proyectos, ha sido encargada de proyectos estratégicos en el Instituto Queretano de las Mujeres. Esto sigue. Ha sido consultora independiente en el proyecto para transversalizar la perspectiva de género en el sector hídrico en el estado de Querétaro, que fue realizado por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Además, imparte talleres sobre diversos temas de género diseñados para el personal docente y empresas. También es integrante de la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México. También es representante de la Universidad Iberoamericana entre México y Tijuana, en la red. La Universidad Iberoamericana es México-Tijuana. México-Tijuana en la red de Nacional de Instituciones de Educación Superior. Por la igualdad de género, sí. De igualdad de género, exacto. Ha sido docente en las universidades del Valle de México, en el West Hill y en la Universidad Autónoma de Querétaro. Y en la Ibero. Y en la Ibero, claramente. También ha realizado investigación e inclusión de perspectiva de género, prevención de violencia de género y transformación de conflictos en libros de texto de asignaturas sociales para el nivel secundaria de McGraw-Hill de Latinoamérica. Ha sido colaborador en el proyecto de investigación de la Universidad Autónoma de Querétaro. Este proyecto es la perspectiva de género en docentes de la asignatura de Historia de tercer grado de secundaria con base en su interpretación del libro de texto oficial, Estudio Comparativo. Sí, ahí la investigación estuvo liderada por la doctora Paulina Latapí. Ok, vean nomás. Actualmente fue corresponsable del proyecto la articulación de la vida familiar y laboral de mujeres de hombres de México, que me decías que ese ya lo terminaron, ¿ok? También ha sido jueza en el concurso de Género y Justicia y ha sido conferencista de varios foros nacionales e internacionales. Y ya, o sea, imagínense la calidad de mujer, la experiencia que tiene, el conocimiento que tiene
Y Elvia, cuéntanos del proyecto en el que están ahora, porque ese proyecto está, me imagino que muy padre. A ver, cuéntanos. El proyecto se llama Construcción de Paz y Perspectiva de Género. Sí, Okay. sí, mira, acabamos de tener el programa de género e inclusión de la Ibero tiene como varias líneas estratégicas. Y una línea que es muy, muy importante, que es como la línea paraguas de las otras líneas, es la de construcción de paz con perspectiva de género. Nosotros cada año, este año fue el tercero, organizamos un congreso de construcción de paz con perspectiva de género y hemos tenido la fortuna de que se han ido sumando otras universidades de España, de Estados Unidos, de Colombia, de aquí de México, organizaciones de la sociedad civil, y en esta ocasión tuvimos 54 ponentes que venían de diferentes partes a compartir experiencias prácticas de cómo construir paz con perspectiva de género. Entonces, es decir, proyectos que tengan que ver con reconstruir el tejido social que ha sido dañado por diversas violencias y en los que están participando mujeres y otros colectivos en las acciones, o bien aquellas que buscan también restaurar daños que han sufrido estos colectivos por diversas cuestiones. Hemos tenido un panel que hablaba sobre estudios de pandillas de Centroamérica, en los que también participan mujeres, pero también cómo participan en estas pandillas y también cuáles son las consecuencias de su participación en ello. Tuvimos otro panel muy interesante en el que estuvieron compañeras de Colombia de la Ruta de las Mujeres, que son como representantes de mujeres de negro también. Estuvieron la doctora Carmen Magallón, Carmen Magallón es una de las figuras más importantes en el tema de construcción de paz en España, por ejemplo. La doctora Manuela Mesa, que también venía de CEIPAZ, que también es una figura muy, muy importante en todos estos temas. De las instituciones que participan está Georgetown University, está de aquí de México, estuvo el ITESO, estuvo Ibero Puebla, que son universidades hermanas, estuvieron organizaciones de Colombia, organizaciones, te digo, de España, como la Escuela de Paz, el ICIP, en fin, muchísimas organizaciones. Otra organización que también fue co-convocante con nosotros fue CIPMEX. En fin, hemos sido muy, muy afortunadas, porque el Congreso ha ido creciendo poco a poco, y lo que más nos gusta es que no es que sean cuestiones meramente y puramente académicas, sino que se vienen a compartir experiencias de construcción de paz, poniendo en el centro los derechos humanos, haz de cuenta, los que están pasando en Sudamérica, en Centroamérica, ejercicios que están haciendo en España, ¿no? Publicaciones que están sacando, investigaciones que se están liderando. El año pasado tuvimos en Líbano, en Palestina. Entonces, todo esto es muy interesante porque tú sabes la situación en la que está el país, ¿no? Entonces, en la situación en la que está el país en estos momentos, pues el continuo de la violencia que viven tanto las mujeres como los colectivos LGBT están siendo muy, muy difícil. Y digamos que es como si estuviéramos en un momento de guerra, por así decirlo, ¿no? O sea, las violencias están siendo cada vez más fuertes, cada vez más intensas. Entonces, bueno, pues es muy importante ahorita compartir estas experiencias para tener un poco de esperanza a la ciudadanía, y que veamos cómo se está haciendo en otros lugares, qué se está tomando en cuenta, cómo está participando, sobre todo la sociedad civil, porque eso es lo más interesante de esto, es gente de la sociedad civil y de las universidades que están haciendo algo al respecto, ¿no? No es que el Estado esté proponiendo o haciendo, sino que son realmente alianzas que se están haciendo entre diferentes actores, y bueno, pues que están teniendo resultados importantes, y los vienen y los comparten, y ha sido verdaderamente sumamente enriquecedor todo lo que hemos estado viendo, todo lo que vimos ahora que fue el Congreso en noviembre, en principios de noviembre. Claro. Es súper importante, dijiste algo que me parece que, híjole, si atacáramos desde ahí, yo creo que todo cambiaría. Dijiste reconstruir el tejido social. ¿Cómo estamos en ese tejido social actualmente en México? Ay, mira, pues yo creo que yo te puedo hablar desde los temas que yo manejo, claro, pero también te puedo compartir que en la universidad mis otras colegas que están en los otros programas que estamos,
Por ejemplo, mis compañeras que están en el programa de asuntos migratorios te podrían hablar muchísimo sobre todo el tema de migración, todo lo que está pasando en la frontera sur, todo lo que están viviendo las personas migrantes, toda la violencia que están recibiendo, pero también las acciones positivas que tienen que ver con hospitalidad que se están haciendo. Eso es por un lado, ¿no? Ejercicios que el otro día nos fueron a compartir también de una organización de Naciones Unidas de cómo insertar a estas personas migrantes en determinadas empresas de manera legal para apoyarlas a que también, pues esa es su esperanza, llegar y conseguir trabajo aquí en algunos casos y otros llegar a Estados Unidos, pero quienes así lo desean quedándose aquí, ¿qué pueden hacer? Eso es por un lado. Por el otro lado, mis compañeros que están en el programa de derechos humanos tienen investigaciones muy, muy importantes sobre fosas clandestinas, sobre todas las fosas que hay a lo largo del país. Entonces, bueno, eso te habla de cientos, miles de personas que han muerto, que han desaparecido, que han sido enterradas en estas fosas, pero también te habla de las familias que están buscándolos por todo el país y por diferentes lugares, ¿no? Entonces, y son las familias quienes están encabezando estas búsquedas. Por el otro lado, en el caso de nosotros, pues todo el tema de feminicidio. Estamos de 7 a 10 mujeres son asesinadas al día en este país, ¿no? Según los últimos datos. Más la violencia que se ejerce y que, bueno, si tú buscas en el INEGI la encuesta del ENDIRE, ahí te viene todo el tema de violencia, de cómo estamos ahorita, las principales violencias sexuales, emocionales, físicas que se están viviendo en el espacio privado, es decir, en las parejas, en la familia, en las familias, la que se está viviendo en el espacio escolar, en el espacio laboral. Luego, si te vas a las encuestas que tiene, por ejemplo, CONAPRED, la ENADIS 2016, si no me equivoco, también te habla sobre todas las violencias que están viviendo colectivos como las personas trans, ¿no? La comunidad LGBT, etcétera, etcétera, las mujeres indígenas, etcétera. Entonces, digamos que hay un tema social de violencia y discriminación muy, muy, muy fuerte, y que por otro lado también hay como muchos intereses que tratan de desprestigiar todos estos movimientos y que se valen de lo que sea con tal de lograrlo. Entonces hay mucha polarización, yo lo vivo día a día, todo el tema de polarización en la oficina, en la universidad, cuando se escuchan opiniones de estudiantes, de profesorado. Hay gente que lo entiende, hay gente que no lo entiende, en tus grupos de amistades igual. Entonces, te podría decir que es un tejido social que está sumamente, desde mi punto de vista, sumamente dañado, sumamente polarizado en muchísimos temas, y es como un jaloneadero de a ver quién tiene la razón y a ver cómo perjudico al de enfrente o así, que termina uno sumamente, quienes estamos trabajando en esto, sí, terminamos sumamente desgastados, sí, la piel se nos convierte, por así decirlo, la piel emocional se nos hace muy, muy, muy delgadita, porque estamos todo el tiempo ahí, ¿sabes? Todo el tiempo. Entonces, hay veces que ya la menor provocación es complicado. Y sentir el dolor de estas familias, ¿no? Que no encuentran a un hijo, o que mataron a su hija, o... No, sí, desde luego debe ser. Es muy fuerte. Ahora que estuvimos en el Congreso, vinieron compañeras de colectivos de Ciudad Juárez y compartieron ellas, compartió una de ellas, cómo fue cuando desapareció su hija, cómo no recibió ayuda, le daban largas y cómo finalmente la fue a encontrar y de qué manera la encontró. Caray, y no es un caso, ¿sabes? Son muchísimos casos que... 9 o 10 diarios. Que sí podrías entender por qué a veces estas personas pues explotan a la menor provocación y tienen todo el derecho a hacerlo, ¿sabes? Ellas, sus familias, son cosas muy, muy, muy difíciles. Y uno que está de este lado y que lo estás viendo, y digo, yo no hago las investigaciones como mis compañeras y compañeras de derechos humanos que hacen todo este tema, por ejemplo, de fosas, pero son cosas durísimas, ¿no? O mis compañeras del programa de asuntos migratorios que acompañan a las mujeres que vienen en la caravana migrante, historias las que quieras. Entonces, y de repente ves tú las redes sociales y ves tanta superficialidad, ¿no? Hay tanta cosa de que se quejan de quién sabe cuánta cosa, que dices tú, bueno, pues cada quien sus intereses, ¿no? Pero créeme que cuando en el día a día, en la cotidianidad, estás
viendo las notas, escuchas testimonios de las familias, trabajas en el tema dentro y tratas de hacer cambios dentro de tu institución, porque obviamente como universidad tienes una responsabilidad social ineludible, que es crear conciencia entre tu estudiantado para que el día de mañana cuando trabajen, cuando salgan y sean profesionistas, pero no solamente en su profesión, sino también como en sus personas, en sus relaciones familiares y demás, pues se den cuenta de qué manera ejercen violencia, apoyen a otros colectivos, generen instituciones laborales y organizaciones de la sociedad civil, instituciones públicas incluyentes, respetuosas de los derechos humanos, donde realmente sumemos a favor de una reconstrucción social en positivo, ¿sabes? En lugar de estar replicando esquemas discriminatorios y violentos. Entonces, como universidad sí tienes desde mi punto de vista, una responsabilidad muy, muy importante en formar a tu profesorado, formar a tu alumnado en esto, a tu demás personal. Pero esto no es fácil, esto no lo vives sin resistencia. Si no te lo digo yo en la Ibero, te lo pueden decir mis colegas de la Red Nacional de Instituciones de Educación Superior por la Igualdad de Género. Creo que ahorita ya somos como 78. No hay una que no te cuente lo difícil que es el trabajo día a día en estos temas, porque es cambiar el chip de tu forma de pensar y hay muchísima resistencia, te enfrentas a mucha resistencia a cambiar tus privilegios, ¿no? Entonces sí, pues se vuelve uno intenso y a veces un ser incómodo también. Desde luego, pero es por la pasión que le pones a esto, ¿no? Pero, sí. Elvia, una pregunta, digamos, en dos vías, ¿no? ¿Qué es lo que la sociedad de pronto no entendemos, aunque no lo vivimos tan de cerca como ustedes, ¿no? Que no le demos la importancia, pero no lo vivamos a flor de piel, ¿no? ¿Qué es lo que no entendemos de este tipo de situaciones y qué es lo que como sociedad deberíamos de entender para justamente crear esto que dices, ¿no? Esta conciencia, esta unidad, ¿no? Porque sí está... Ok, mira, si partes de que género es todas esas creencias que son social y culturalmente aceptadas en un contexto y en un momento histórico sobre lo que debe ser un cuerpo que sexualmente parece ser de mujer y un cuerpo que sexualmente parece ser de hombre. Y digo parece porque hay otras cuestiones biológicas que pueden haber modificaciones, en fin. Pero digamos que con hombres y mujeres, el género quiere decir eso. Esas ideas que a ti te han dicho desde pequeño, que debe ser una mujer, que debe ser un hombre. Sí, ¿no? rosa, azul, y ha cambiado, las niñas lloran, los niños gritan. Y ha cambiado a través de la historia. Ahí te acuerdas los reyes de Francia que usaban peluca, la blanco, tacones, ¿no? Ahorita no lo harían, ¿no? Etcétera. En fin, son muchísimas cosas. Entonces, dentro de estas construcciones de género, algo que se ha introyectado en el colectivo, en la forma de pensar, que es lo que llamamos la ideología patriarcal, es el valor de unos seres y unos cuerpos sobre los otros. Mujeres al espacio privado, hombres al espacio público, es decir, a ejercer su profesión libremente, etcétera. Mujeres responsables del cuidado de la casa, de los hijos. Y esto también, en algún momento, a través del tiempo, implicó que se hiciera como categorías de mujeres, por así decirlo, ¿no? La esposa, la madre de los hijos en un nivel, la otra persona que no tenía hijos, la otra mujer que no tenía hijos en otro nivel, y esto tenía también connotaciones con el ejercicio de la sexualidad, porque la sexualidad también se ejerce con fines, o se controla el ejercicio de la sexualidad con fines políticos, ¿no? Entonces, porque tiene que ver con el control de la población, de la natalidad, con mil cosas. Entonces, en general es como el sesgo inconsciente, ¿no? O sea, cómo identificamos desde el inconsciente todo este tipo de cosas, ¿no? Y hubo un momento en el cual esto además estaba justificado con leyes también, ¿no? Y la ciencia te decía, es que la ciencia dice que, ¿no? Y como las mujeres son las que van a parir, por lo tanto su encargo es los hijos, y los hombres son como los animales, van a cazar, y entonces se cargan de eso. Esto te lo estoy explicando de manera muy rápida, pero en el colectivo social, lo que ha pasado también es que, por ejemplo, se crean a través también de los medios de comunicación
todo lo que es la objetivación, por ejemplo, del cuerpo de las mujeres, ¿no? Esto que hoy ves, que escuchas que, claro, la violaron porque iba de noche, porque iba sola, porque traía la minifalda, porque traía el escote, porque iba caminando. Porque lo provocó, porque... Ajá, porque seguramente, porque no. Hay mujeres que hoy en día todavía te dicen, híjole, sí, me pegó, mi marido me dio una bofetada, pero es que yo lo hice enojar, ¿no? ¿Por qué? Porque se ha creado en el imaginario social, con estas construcciones de género, estos roles, donde yo merezco respeto y protejo y mantengo, y tú obedeces, te quedas en casa, cuidas hijos, y por supuesto el tema del pudor y del ejercicio de la sexualidad, a ellos se les asigna de una manera mucho más libre y a nosotros mucho más restringida. Todo esto traducido para en las calles hoy en día, y todo esto además se cruza con cuestiones clasistas, racistas, con cuestiones, por ejemplo, colonialistas, ¿no? Cuando tú analizas estos temas, podrías darte cuenta que no es la misma violencia que a lo mejor sufrimos tú y yo, que a lo mejor sufrimos determinada violencia, a la que podría vivir una mujer indígena que venga de una comunidad indígena aquí a la Ciudad de México. Claro. Ella se va a enfrentar con mil de otras violencias, porque la cruza por su cuerpo la cuestión étnica, la cuestión de socioeconómica, a lo mejor hasta la cuestión del lenguaje, y le puedes ir sumando edad, le puedes ir sumando condición de salud, su historia. una serie. Ahora, también hay colectivos que les cruzan esto, porque, por ejemplo, si además le agregas, por ejemplo, una mujer que fuera lesbiana o a un chavo que fuera gay, pero además que tenga una condición de salud determinada o que venga de un entorno determinado, se van haciendo como cruces, ¿sabes? Y todos estos cruces, cuando tú tienes una ideología como muy sesgada, muy tradicional, muy de una clase, ¿no?, en particular, todos estos otros grupos los ves como de menor nivel, ¿no?, como de menor importancia. Y si además lo cruzas con estas cuestiones de género, de roles, o del cuerpo, o de cómo te comportas, o sea, tú puedes notar ya cuestiones verdaderamente muy rudas y muy violentas en las redes sociales, o en los comentarios, o en los programas, ¿no? Cómo utilizan nuestros cuerpos para vender. El típico que ves en un calendario de un taller, ¿no? Una chava en bikini anunciando un aceite de coche. Dime qué tiene que ver el cuerpo de ella con... Nada, que es el cuerpo, es mujer objeto, ¿no? Entonces, bueno, en el imaginario social está todo esto, más las resistencias, ¿no? De que se supone que hubo una época en que había una ley, la ley de relaciones familiares, que ahí ya por ley, por ejemplo, nos asignaba el tema del cuidado de los hijos, de las hijas y de la casa, ¿no? Y de no poder trabajar, en fin, una serie de cuestiones y demás. Entonces, a nivel de creencias, a nivel social, hay unos lugares más que otros, todo esto se detona pues de maneras muy fáciles, porque además tienes medios de comunicación a través de telenovelas, por ejemplo, que siguen repitiendo estos estereotipos de clase y de género, y los usan a su voluntad. Algunas películas todavía espectaculares, algunos grupos religiosos, ¿no? En fin, se vuelve muy complejo el análisis. Pero ¿qué podrías hacer? ¿Qué podrías hacer? Pues simplemente entender que también hay estudios que te dicen que, por ejemplo, la violencia que se ejerce contra la comunidad LGBT y la que se ejerce contra las mujeres en el espacio doméstico es un continuo, que en épocas, por ejemplo, de conflicto armado, únicamente sube, pero pasa el conflicto armado y baja y se mantiene, porque hay una serie de creencias que envuelven todo eso que te digo, que la justifican. Claro. Y hay investigaciones, por ejemplo, hay un investigador que es muy reconocido en temas de paz, que es como una de las vacas sagradas, que es Galtung, y él hace un estudio donde te habla, y te da un ejemplo bien fácil, que a mí me parece que es muy ilustrativo. Él te dice, cuando existía la esclavitud, ¿no?, en tu imaginario te hicieron creer la idea de que las personas de color eran de menor nivel que el blanco, que la persona blanca, que merecían ser esclavos, que hasta igual y ni alma tenían, como se creyó alguna vez, por ejemplo, con los pueblos indígenas, y todo esto velo traduciendo, por ejemplo, en nuestra historia, ¿no? Aquel negro pues no tenía alma, no tenía espíritu, era nada más una bestia de carga, Pasa el tiempo, se acaba la esclavitud de manera legal, hay una lucha, se acaba la esclavitud, pero en el imaginario social, en la mente, se queda la idea en muchos grupos de que esa persona
es un ser que no vale igual que yo, ¿sabes? Y entonces se traduce a nivel social en discriminación. Y en una serie de cosas que pasaron el tiempo, o sea, imagínate, hubo algún momento que a lo mejor se consideró la importancia del derecho al voto de la población afrodescendiente, y después se consideró la de las mujeres, pero ¿quiénes eran esas mujeres, no? Pues eran unas mujeres blancas que tampoco consideraban a lo mejor a las mujeres de color. Y cómo tiempo después, pues esto rebota en cuestiones legales donde tú te das cuenta que pues a lo mejor los hombres negros sí tienen ciertos derechos, a lo mejor las mujeres blancas también, pero las mujeres negras quién sabe en qué parte de esto están, ¿no? Porque en el colectivo imaginario la discriminación, aquella idea de esclavitud se fue traduciendo con el paso del tiempo. En México pasa lo mismo con los grupos indígenas, ¿no? El clasismo está súper instalado, entonces al paso del tiempo pues evidentemente son grupos que con la historia se fueron quedando en las afueras de las grandes ciudades, y que en el imaginario social se quedaron construidos en muchos grupos todavía, ya hay otros grupos que no, pero como alguien de menor valor y de menor nivel, ¿sabes? Y si tú le traduces a eso la parte de género, pues evidentemente hay ciertas consecuencias, hay cuestiones, pues, no sé, por ejemplo, de trata, ¿no? ¿Quiénes son las chicas que están siendo tratadas con fines de explotación para trabajo doméstico? Chicas de grupos indígenas del sureste del país, ¿no? Que son contratadas por personas de otros lugares del país y las explotan. Entonces, cuando te das cuenta cómo la cuestión ideológica se traduce a acciones violentas y discriminatorias, pues es durísimo, porque te das cuenta que hay muchísima chamba por hacer. Y por eso te digo, la piel se te vuelve muy delgadita, porque empiezas a ver tanto y te empiezas a dar tanto cuenta que ya no hay manera de hacerte loco, ¿sabes? Claro. De ignorarlo. Y pues sí, o sea, ya hay veces que uno no está como de ganas de ver en las redes sociales tanta cosa, o en tu mismo lugar de trabajo, o en otros lugares, porque entiendes que falta mucho tiempo para que nos caigan 20 y las cosas vayan cambiando, y hay grupos que están siendo más violentados que otros, y pues que no se vale, caray. No, desde luego no se vale, y creo que, como dices, ¿no? Es un trabajo de conciencia que nos falta muchísimo por crear, y hay que hacerlo como ustedes lo hacen en la universidad, nosotros cada quien en su familia, ¿no? Enseñarle a los chavos en los medios, please. Los medios. Los medios, por exactamente, favor. Porque, y como dices, ¿no? Es romper con costumbres, con creencias de hace muchísimos años. Frases que hoy siguen siendo vigentes de hace tantísimos años, y que hoy sí podemos reconocer la individualidad de cada quien, que no necesariamente tiene que ser como era, pero no logramos acabar de crear esa conciencia, ¿no? O sea, desde luego hay gente que la tiene, desde luego, ¿no? Hay grupos que la tienen, los chavos de ahora vienen también con una conciencia padrísima, que sus hijos ya van a vivir otra cosa distinta. Ojalá. Seguramente, porque pues si nosotros hacemos el trabajo y se va generando, ¿no? Lo que hacen ustedes, ¿no? Sí, y bueno, pues sí falta muchísimo camino por andar, hay muchísimo que hacer. Digo, a mí me encanta cuando ya veo películas o series de televisión que me doy cuenta que ya traen perspectiva de género. No sabes cómo me hace feliz, me da muchísima esperanza, porque digo, ya a alguien le cayó el 20, ya no sé, las últimas 2 temporadas a lo mejor de una como Grey's Anatomy, ya me doy cuenta de qué manera ya le cambiaron el discurso y cómo ya metieron otra perspectiva, ¿sabes? Claro. Eso a mí me encanta, porque, a ver, yo puedo echarte aquí el rollo lo que quieras, pero una persona prende la tele y pone la telenovela y llega al último rincón de la sierra más lejana y recóndita de este país. Y la gente se traga todavía estos estereotipos, ¿no? De la morena que siempre ponen en determinado papel, de la rubia que siempre es así, la que tiene el cuerpo no sé cómo, que siempre sale en tal nivel. Vaya. Sí, se va perpetuando esta el chavo idea, que ¿no? ponen y se burlan de él, porque claro. Entonces, ¿no? En la universidad tenemos una campaña en la que usamos frases que recuperamos entre estudiantes y entre personas de la comunidad. Esta frase que tanto escuchas de no seas nena, ¿no? Ay, como hombre te va a tocar el de mantener una familia. Oye, espérame, ¿no? O sea, y que implica violentar a otros grupos, ¿no? Entonces, no sé, me parece que hay mucho por hacer. Ojalá que la gente se sumara y que entendiera que hay mucha chamba que hacer,
y que pues realmente no estás atentando ni contra las familias. Lo que pasa es que habría que entender que ya no es un modelo de familia, es familias diversas. Así es. Y habría que también entender que pues todas las mujeres, las de clase social alta, media, baja, hasta abajo, ¿no? Indígenas, afrodescendientes, las que quieras, lesbianas, hetero, bi, transexual o no, transgénero, tenemos derechos los mismos, ¿no? Somos personas iguales y por lo tanto tenemos los mismos derechos. Es la igualdad a la que apelamos, igualdad de derechos. No que yo quiera ser idéntica a un hombre, no me interesa, ¿no? Queremos tener nada más los mismos derechos, las mismas oportunidades, y mientras no entiendan que tenemos los mismos derechos, no va a haber manera que tengamos las mismas oportunidades. Si no hay igualdad, no va a haber equidad, punto. Así es. ¿No? Así es. Pues bueno. Fíjate, así pusimos a Pucho confundido, ¿ves? A nuestro Pucho que tenemos aquí confundido, y es real, ¿no? O sea, es esta parte me parece que es el corazón de todo, ¿no? Sí. Entender que seas hombre o seas mujer, tengas la preferencia que tengas la edad que tengas, la raza que tengas, eres ser humano ante todas las cosas, ¿no? Y mereces los mismos derechos. Y no hay nada más valioso que tu vida como tal. Escojas lo que escojas. Sí. Y los demás aprender a aceptar esas diferencias, como cada quien las vaya escogiendo en su vida. Claro, y si para ti tener una familia, tu familia es 2 hombres, es 2 mujeres, es una mujer con su perro, es un hombre con su gato, es 2 mamás con un niño, 2 papás, ahí hay amor, ahí hay unión, ahí hay respeto, eso es una familia, ¿sabes? Sí, y luchar con la creencia de que las cosas tienen que ser como te dijeron de chiquita que tenías que ser, ¿no? Sí. Mamá, papá, hijitos, como venía como en los libros de texto, pues así venía todo, ¿no? Hoy todo eso se ha ido modificando, precisamente con la intención de crear conciencia, digo que nos falta trabajo por hacer, sin duda. Sí, pero muchísimo, y sobre todo dejar de culpabilizar a la gente y hacer como estas ideas de que porque estás promoviendo algo que según tú es lo que debe ser, terminas violentando los derechos de muchísima gente, ¿no? Entonces... Ni cuenta nos damos a veces de los comentarios, ¿no? Yo la verdad que sí, me considero de verdad a veces puedo llegar a ser, yo creo que bastante insoportable. Muy apasionada de... Es que, ¿sabes qué? Que es muy desesperante cuando ves todo lo que falta y tú quisieras que tu gente cercana entendiera o viera que pues que falta mucho por hacer y que todo lo que está pasando pues sí nos compete a todo mundo, a las universidades, a ti como persona, a las universidades, a las familias, a las iglesias, a las instituciones públicas, a todo el mundo, a los programas, ¿no? Sí toca, y a veces con un comentario puede ser tan discriminatorio, claro. Puede ser tan rudo. Nosotros nos enteramos de tantas cosas que pasan. Hace poco, igual a un amigo le pasó, un amigo muy querido suyo que daba clases de Reiki, así de sanación, un tipo súper espiritual, hace 2 semanas, de pronto ya no estaba, ¿sabes? Lo secuestran y lo encuentran torturado y muy mal. Entonces son esas cosas que te enteras y que dices, ¿en qué momento México se convirtió en esta locura de lugar? O sea, tú y yo nos acordamos de un México en el cual agarrábamos el coche y nos íbamos con nuestras amigas a Acapulco, y si nos ponchaba la llanta sabemos que le podíamos decir a alguna persona que nos ayudara. Así es. Y no tenías más miedo de que un choque o que te jalaran la bolsa o alguna, pero andábamos en la zona rosa, en algún antro, a lo mejor en la madrugada, lo que fuera. Y ahorita es tristísimo ver cosas que dices tú, caray, no se vale, ¿sabes qué? Nadie es dueño de nuestros cuerpos, de nuestras vidas, de nuestras esperanzas, de nuestras ilusiones. ¿Por qué no entienden? ¿No? ¿Sabes qué también es tristísimo? Ver que todo esto sigue impune. Ese es el coraje cuando tú ves cómo la gente se enoja y patea y rompe y deshace y dices tú, ¡ay, qué horror! Sí, sabes que sí, no estoy de acuerdo que tú y yo a lo mejor bajemos ahorita y nos enojemos y le agarramos el coche y le rompamos a la puerta al vecino. Desde luego que no, pero para eso hay autoridades. Pero cuando tú escuchas los testimonios o te toca ver de cerca que le robaron a la hija, el hijo desaparece, X o Y o encontró al cadáver quién sabe cuándo, etcétera, y las autoridades es un día, 2, se fue con el novio, seguramente está con sus cuates,
no, a ver, vamos a darle tiempo. Y pasan 6 meses y no investigan dónde está. O pasan meses y no te dicen, a ver si la persona que tenemos ya a alguien detenido, ¿no? O sabes qué, que pues sí, pero no siguieron los protocolos que hay de investigación de feminicidio. Y tú ves a las familias, sobre todo, a ver, algo que es muy importante hacer, no hagas este ejercicio pensando desde tu posición de clase, ¿sabes? Porque a lo mejor tú y yo llegamos y buscamos y movemos y tocamos puertas. Piensa en personas que no tienen recursos económicos, ni de relaciones, ni de amistades, ni nada de eso, que en este país es lo que mueve la mano que mueve la cuna, y que llegan a un ministerio público a esperarse que lo sienten y que les digan, espérese tantito, madrecita, espérese tantito, ahorita, ¿no? Déjame y pasan, atender a los que tienen no, folio. Sí, no, y entonces pasan meses y ahí los tienen. Entonces, la verdad que puedes entender muy bien esa rabia, esa furia, ese enojo. Como dice, hablar ¿no? con esa gente es inevitable sentir su dolor, ¿sabes? Se siente Sí. lo más profundo Sí. del corazón y estar imposibilitada de hacer nada, no más que contenerla a lo mejor, Sí. pero en realidad no hay autoridad que la pueda apoyar en lo que ella pide, ¿no? La que esas familias. A ver, ¿cómo puedes creer que sean las madres de las personas desaparecidas las que están liderando las búsquedas, las que con trabajos consiguen un dron para que les ayude a panear un lugar? Eso lo tendría que estar haciendo el Estado, ¿sabes? Y que andan consiguiendo dinero, ¿no? Y las que vienen a buscar a sus hijos, a ver si el ADN coincide o no coincide. O la que perdió la chavita de tal edad y resulta que no aparece, o la chiquita de 4 años que encontraron y rescataron en un lugar cuyo nombre no voy a repetir, que ya fue violada por 8 imbéciles. A ver, perdón, yo sí explotaría, ¿sabes? No, desde luego. O sea, pero por supuesto, ¿no? Entonces, no, si nomás de pensarlo. Sí, qué terrible que tengamos que llegar a eso. Sí, qué terrible que la gente se enoje y que rompa paredes y no sé qué. Pero ¿sabes qué? Me parece más grave que rompan sus cuerpos, sus vidas, sus sueños, sus ilusiones. Y que la gente, mira, tranquila, porque mientras yo pueda poner mi foto en Facebook de que le estoy pasando a todo dar, y que yo me pueda ir de viaje, y que yo pueda hacer esto, y que a mí mi mundo no me lo rompas, todo esto. Pero ay, por favor, no vayas a pintar esa pared. Entonces, la verdad que sí, se vuelve uno desagradable para el prójimo. Pero mira, te voy a contar una historia, es una historia que a mí hoy me sigue enchinando la piel y es una verdad. Yo además tengo una asociación, bueno, lo que sea, apoyamos a mujeres, lo que sea. Y en una reunión con más mujeres nos platicaban de cómo ellas rescataban a bebés de la calle. Pues de los, bebés robados, pero hijo, no sé ni siquiera ni cortarlo, pero y a los bebés no les daban de comer para enseñarles a hacer sexo oral, imagínate. Entonces sale la niñita de 4 años, le entrevistan y le preguntan, ¿y tú qué hacías? De todo. ¿Pero qué es de todo? Pues lo que me pidieran. Pues, ¿qué es de todo? Sexo por todos lados, de 4, 5 añitos. Es infame, ¿sabes? ¿Y dónde está el enojo de la sociedad en eso, ¿Dónde está? Porque si les pintas el hemiciclo, se enojan. Claro, desde luego. Pero si tú ves una niña que le hicieron todo eso, ¿dónde están? ¿Dónde están? A ver, ¿dónde están sus quejas? No los veo. ¿Sabes? ¿Sabes? Entonces, de verdad, tenemos que hacer mucha conciencia de que estas cosas suceden, que gracias a Dios, de alguna forma, ¿sabes? Hoy estamos nosotros aquí seguras, pero no sabemos en qué momento nos va a tocar a nosotros o a alguien que nosotros queremos. Sí, y bueno, o a la hija de tu amiga, o al hijo de alguien. Sí, a tu mejor amiga, a tu mejor amigo, a tu familiar. ¿Sí? ¿Sabes? Sí tenemos que hacer esa conciencia, sí tenemos que apoyarnos como sociedad, sí tenemos que enseñar a los chavos a respetar lo que sea que sea. Y valorar, a ver, yo no estoy diciendo que esté padrísimo, que qué bueno que ya vayamos a dinamitar la ciudad en búsqueda de justicia, pero sí tendríamos que entender el hartazgo que hay de toda la sociedad, de todo lo que está pasando, que no es de ahorita, lleva muchos años sucediendo, y sobre todo, o sea, a ver, ¿dónde quiero poner mi foco? Mi foco lo quiero poner en esto que está pasando ahorita en la calle, que pintaron no sé qué, o que tiraron
quemaron algo. Sí, eso no está padre, pero ¿sabes qué? Están matando 10 mujeres al día. Están matando 7. Los hombres que están, o sea, el número de hombres que están muriendo a manos de otros hombres, por cierto, también, igual que esas mujeres que fueron asesinadas a manos de otros hombres, ¿no? Está subiendo terrible. Están siendo asesinados con o sea, con pistola, con armas blancas, las mujeres en el espacio doméstico, pero también ahora en las calles. Los grupos LGBT, cada vez están habiendo más mujeres trans que están siendo asesinadas, hombres, gays, chavas lesbianas que son golpeadas, torturadas, en fin. Sí, a ver, ya no quiere decir que quieras ver toda la negritud que está pasando. Hay otras cosas que están haciendo positivas, organizaciones que están luchando por sus familias, o sea, también hay buenas acciones que vale la pena sacar a la luz. Pero yo lo que diría es que como sociedad te toca poner, ¿dónde quiero poner mi interés? ¿Lo quiero poner aquí? Porque mira, si me distraigo con esto, pues sí, voy a ser como todo el grupo que está quejando de esto, sí, pero eso va a ayudar a que se distraiga de donde debe estar la atención. Y la atención tiene que estar en atender a las víctimas, a las familias, en buscar soluciones, en garantizar que tus derechos, los míos y las de todas las personas estén garantizados, en que yo pueda salir a las calles, tus hijos, mis hijos, los del vecino, puedan salir a la calle tranquilos, sin angustia, que si yo llego a poner una denuncia por una desaparición, me digan, sí, claro, a ver, tomamos nota, ¿no? Nos ponemos a trabajar y no le digo, pues a ver si no se fue con el novio, oiga, usted me está chamba, ¿no? En fin, yo creo que sí toca muchas cosas y bueno, pues ojalá logremos que la gente ponga el foco donde tiene que estar. Con este programa nosotros ponemos un granito más de, ¿no? de conciencia y desafortunadamente para variar, amigos, se nos acabó el tiempo. Elvia, de verdad, muchísimas gracias. Es fascinante platicar contigo. Hay muchísimo que aprender de esto. Gracias. Y ojalá nos acompañes otra vez. Cuéntanos de todos tus proyectos, porque, ¿no? Y sobre todo con el objetivo, ¿no? De crear conciencia, de que la gente sepa realmente lo que está sucediendo. Cuando quieras, y en otro programa contamos cosas mucho más alentadoras para que no digan que todo es negro. Sí, pero este programa era para eso. En otro platicaremos otra cosa. Muchísimas amigos, gracias. Muchísimas gracias. Yo soy Eugenia Wechler. ¿Mande? No, ya. Si quieres ya. Perdón, es que se nos acaba el tiempo, pero nos vemos la próxima semana. Elvia, muchísimas gracias otra vez. Gracias a ti, Pablo. Buen viaje. Nos extrañas. Gracias, amigos. Gracias, Pablo. Un abrazo. Gracias.